Esta niña tiene la deferencia de atendernos el doctor Mauro Lago Barra, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mario, una señora saluda. Gracias por atendernos. Hola Mario, buenas tardes. No, gracias a usted, por favor. Bueno, Mauro, no sé si escuchaba algo de lo que estaba diciendo yo. Claro que sí, sí, sí. Este, Parece ser que, y sumemos a eso los sospechosos de todo lo que ha pasado hoy en Europa en materia de energía, ¿no es cierto? Sí, Este, señor. Sí, este, es muy extraño todo lo que está pasando. No me refiero solo a lo del apagón de hoy, que, bueno, todavía no se sabe las causas, sino lo que usted señalaba, es decir, que parece que Putin no está con muchas ganas de llegar a un acuerdo de paz, sí. ¿no? Hasta ahora Trump le echaba la culpa a los europeos, y Y a, tenía razón, Y a Zelensky y a también. Zelensky, pero ahora parece que Zelensky ya viene a un acuerdo de paz, los europeos habría que ver, pero Putin no deja de atacar, y al punto tal que Trump le tuvo que decir, le dijo, che, si querés llegar a un acuerdo, Ajá. que deje de disparar, le dijo así, para de disparar. Es decir, es un escenario confuso porque parecía que Trump había asumido con una especie de, por lo menos, conversación o acuerdo hablado nada más, ¿no? Con Rusia, por el que venía a imponer la paz, dejándole a Rusia una parte, la parte oriental de Ucrania, ¿no? Ajá. Que era lo que Zelensky se negaba. Pero, El Donetsk, por ejemplo. claro, y Crimea, por supuesto. Sí. Bueno, Crimea, yo creo que Zelensky no afloja con Crimea. Y Y, es más, creo que además la gente de Crimea no aceptaría. O sea, sería un dolor no sé cómo decirlo, pero de sí. cabeza Bueno, para, ahí hay un tema para los rusos mantener la ocupación de Crimea. es que la quieren mantener, y Sí. hay un tema que Trump le dijo el otro día a Zelensky y también indirectamente a todos los europeos. Che, Crimea la tomaron en el 2014 y ustedes no hicieron nada. Esa es la verdad, es decir, hasta el 22 no movieron un dedo, 8 años de ocupación de Crimea y nadie dijo nada. Y entonces en el 22, ya cuando invaden las tropas rusas, ahí sí saltan, pero fue en el 14 que habían invadido. Le comento algo, que hay algunas informaciones de último momento que están diciendo que a partir del 8 de mayo podría haber 3 días de un alto a fuego, que esto Y podría... lo acabo de ver, lo leí, pero son para los festejos por el aniversario de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira, o sea, Los rusos lo pidieron por eso, ah, pero no lo pidieron, lo decretaron unilateralmente. Es ah, decir, Putin dijo, yo esos 3 días no voy a atacar. bueno, menos mal, nos quedamos tranquilos. Sí, por eso no es que llegó a un acuerdo con Ucrania, Ahora sino que dijo, la pregunta que me hago es, hasta qué punto Trump puede de alguna forma, este, dejó deslizar que puede haber más sanciones económicas, que hasta ahora no sí, le han hecho lo que un mosquito a un elefante sí, a coincido Rusia. con usted. ¿Qué más puede hacer? Porque, no sé, yo recuerdo, ¿hasta dónde se va a animar Trump? Porque hay que recordar algo. Siguen las sospechas de que Putin tuvo algo que ver en la derrota de Hillary, ¿no? En la primera elección de Trump, Exactamente. sí. Bueno, eso se lo acusó de eso, ¿no? De que hubo una intervención rusa. Sí, ya le digo, es raro porque parecía que Trump venía con el acuerdo bajo el brazo. Ojo, que lo mismo le pasó con Israel. También dijo que venía con el acuerdo y vemos que de acuerdo nada, más bien Israel ahora está bombardeando Líbano y Siria, y hubo un atentado este fin de semana Así es. también muy extraño, En una Irán, explosión, no un atentado, todavía no sabemos qué pasó. en un puerto, y nada más ni nada menos que combustible Sí, destinado a cohetes, ¿no? pero usted no sé si vio en el mapa dónde está ubicado ese A puerto, ver, es en el estrecho de Hormuz, en que es la parte más angosta del Golfo Pérsico. sí, En su momento Nixon dijo que si alguien cierra el estrecho de Hormuz, dijo, es la yugular del petróleo. El que cierre eso pone de rodillas a Europa y a Japón, dijo, en la década del 70. Hoy yo diría a China, ¿no? ajá. Más que Japón. Es un problemón, ¿eh? Eh, lo que está pasando ahí en Irán, que no se sabe todavía si fue un accidente o un atentado.
Es decir, perdón, y tenemos un tercer escenario de conflicto, que es el recrudecimiento de los enfrentamientos entre la India y Pakistán por Cachemira. Es verdad, que las dos Que son potencias nucleares, además. las dos son potencias nucleares y el conflicto, lejos de calmarse, se está Está incrementando. escalando, sí. Ese es un conflicto que viene desde la década del 40, ¿no? Sí, sí. Pero estaba más o menos calmado. Después parecería que fue Pakistán el que lo reactiva, que hubo unos grupos terroristas que atacaron unos turistas. Sí, 26 Y, turistas murieron. y ahí entonces uno también empieza a preguntarse, ¿y a la India cómo le viene este conflicto? ¿Le viene bien y le viene mal? Justo cuando la India está tomando también decisiones importantes, ¿no? Alineándose con Estados Unidos, aparece este conflicto. Es raro, está raro el Yo escenario, ¿eh? hago otra pregunta, porque Putin le ha agradecido nada más ni nada menos a las tropas no coreanas que Sí, se ayudaron a tomar el Donetsk, ¿no es cierto? sí. El Kursk. Eh, Ahora, Ucrania, en estas condiciones, ¿no estaría de alguna forma autorizada a declarar la guerra a Corea? ¿Y pero qué va a hacer? Si No, es apenas no sé, aunque sea simbólicamente, porque y no llega Corea viene provocando a todo el mundo. Recuerde que cada 2 por 3 tira un cohete al mar de Japón. Sí, por sobre Es Japón, decir, claro. y amenaza a Corea del Sur habitualmente. Es decir, Corea está jugando, Corea del Norte juega en el límite siempre. Y tiene una marcada alianza con Rusia, que viene de la época de la Unión Soviética. Yo diría que es mucho más aliada de Rusia que de China. Y hay una ¿Eh? foto, las últimas horas, muy importante y también llamativa. Dos portaaviones, uno chino y otro norteamericano, enfrentados en el mar de la China haciendo ejercicios, ¿no? Sí, porque China salió con su flota ahora a hacer ejercicios en el mar meridional de China, que es una zona Sí, donde está en conflicto con otros países, sí. por ejemplo Vietnam. Y fíjese también algo interesante, porque está muy bien lo que usted señala, que la semana pasada Vietnam anunció la compra de 24 aviones caza F-16 Ajá. a Estados Unidos. Es decir, Vietnam, si bien se ve perjudicada por los aranceles que pone Trump, se da cuenta que su escenario geopolítico, en el escenario geopolítico es más importante la alianza con Estados Unidos ante el temor de China. Y justamente es lo que usted está señalando, los barcos chinos están patrullando el mar meridional, donde hay una parte, un sector que Vietnam reclama como propio. Eh, Digo, el escenario está muy, muy confuso. Esto recordando al Papa Francisco, ¿no? Que tanto... Antes de ir al Papa Francisco, que yo quiero una Sí, reflexión suya. ¿Sabe lo que hago? Este punteo, China, Corea, Rusia, todos países que fueron de la órbita o siguen siendo de alguna forma de la órbita comunista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todos los conflictos provienen de ellos. sí, pero espere. China era comunista, pero en No, 1972 ya sé, Mao Zedong se abrazó con Nixon. ya sé, pero no sé si tienen alguna reminiscencia, como Ah, evidentemente Putin tiene, no, creo que lo hemos hablado, los países no actúan en geopolítica por ideología, está sino bien. por intereses. Bueno, La ideología puede ser que uno dice, sí, esto, pero yo veo que China en los últimos 50 años jugó para Estados Unidos, fueron socios con Estados Unidos, siguen siendo socios, peleados, pero son socios. bueno, Pero yo recordaba lo del Papa Francisco que dijo, sí, estamos librando una tercera guerra sí, mundial en partes. sí, Y fíjese que este repaso que estuvimos haciendo sí. muestra lo mismo, ¿no? Que hay un conflicto global, pero que se ve en partes la guerra, en diversos lugares. Todo obedece a lo mismo, el conflicto, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, porque ya lo hemos hablado 20 veces, lo de la guerra de Ucrania, Medio Oriente, cómo perjudica los intereses chinos, estas guerras. Pero la guerra se da en partes, no es una sola guerra, Bueno, el ¿no? Papa en definitiva se fue con algunas asignaturas pendientes, porque si bien justamente dos países también del área comunista, Cuba o con guerrilla comunista como Colombia, ahí sí se pudieron hacer arreglos, pero el resto del mundo realmente el Vaticano Bueno, primero cuál es el propósito de la actuación del Papa. El Papa no claro, está para solucionar temas políticos, sino atiende a la salvación de las almas. correcto, Entonces, por supuesto, cuando puede intermediar y evitar que haya muertes, lo hace. correcto. Entonces, la otra vez escuchaba un obispo
el obispo de Mercedes, Luján, muy interesante lo que decía. Le decían, bueno, pero con Venezuela, y se me ocurre, me dice, el Papa justamente quiere acercar a las partes, lo que no puede hacer es criticar a un país, no critica a los países por su Claro, política, critica a las situaciones de pobreza, de crímenes, sí. esas cosas, pero no a los gobiernos, sino pierde la posibilidad de tener contacto con ese gobierno. Eh, Hay que Ahora, entender también cuál es el propósito de la actuación del pontífice. No es un organismo político, no es la ONU el Papa. sí, no, la verdad que no, pero de todos modos no hay que desconocer que el peso que tiene también desde el punto de vista Claro, mundial, se ve por supuesto, por 250 supuesto. dignatarios extranjeros no saludan a cualquiera en su deceso, ¿no es Sí, cierto? señor, coincido con usted, coincido con usted. Es importantísimo, sobre todo este Papa, más allá de que es argentino y que nosotros exageramos todo, realmente para mí es muy similar al mismo nivel que Juan Pablo II. Yo no sé si usted estaba en el aire, pero yo, aludiendo a Lucas, que a su vez habla de Jesús en Nazaret cuando dijo nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí, Y acá sí. no lo pudo ser. No lo pudo ser, es cierto. Es ¿Eh? cierto, acá la gente con un criterio muy restrictivo, mental, le interpretaban todo a partir de la ideología, pensando que el Papa se limitaba a actuar por ideología partidaria, lo cual es Sí, un disparate total. claro. Bueno, a lo Confunde. mejor se veían los rosarios que llegaban a unos, pero no llegaban a otros, Sí, pero ¿no? por supuesto, pero el Papa también lo explicaba eso. Claro. La Iglesia tiene que acercar A al todos. pecador, a todos, decía el Papa, claro, y eso entre ellos el pecador. ¿Quiere que diga una cosa? Dígame. ¿Quiere escucharlo ¿Lo tenés, Javier? ¿Sí? ¿Quiere escuchar no al Papa Francisco, sino a Monseñor Bergoglio? Sí, cómo no. Escuchémoslo. De historia. Sus paredes guardan el eco de la voz de su entonces arzobispo, el cardenal Jorge Bergoglio. Esa frase tan bella de Pablo VI. La Iglesia tiene que ir hacia el diálogo con el mundo en el cual vive. Y en este claustro, que tiene mucha aura de diálogo histórico, es feliz el acontecimiento de hoy. Les agradezco que hagan este esfuerzo para que en la iglesia que camina en Argentina y en el Cono Sur vaya entrando este aire fresco, que la libre del cansancio, esa tremenda tentación que Pablo VI mismo marcaba, el cansancio de los buenos, y el cansancio que la lleva a esa trampa de quedar encerrada en las dos probablemente más grandes tentaciones que padece la Iglesia, al menos hoy: la mundanidad espiritual y el clericalismo. Ambas tentaciones la van enclaustrando a la Iglesia hacia adentro, convirtiéndola no en una iglesia que camina, en una iglesia que dialoga, sino en una iglesia autorreferencial. A ustedes les agradecemos que con esta publicación y con este aire fresco nos ayuden a no caer por nuestro cansancio en una iglesia autorreferencial. Y la iglesia autorreferencial se va esterilizando poco a poco, es fundamentalmente estéril, incapaz de ser fecunda, porque pierde dos cosas fundamentales que la hacen madre: la capacidad de sorpresa y la ternura. Von Balthasar nos había advertido que la Iglesia estaba perdiendo la ternura. Deseo que la lectura de Vida Nueva Cono Sur nos mantenga siempre en esa tensión de sorpresa,
de sorprendernos con ese Dios que no solo vino y va a venir, sino que está viniendo continuamente. Sorprendernos y de esa sorpresa seguir caminando. Y nos mantenga en la ternura, esa ternura de la Santa Madre Iglesia, que sabe de besos, que sabe de caricias, que sabe de consolar, que sabe de ayudar, que sabe de carne. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí estaba. Muy bueno, muy bueno. Bueno, es un documento importante. Esto era cuando era arzobispo de Buenos Aires. Sí, Fíjese, sí. no una iglesia autorreferencial y no caer en el clericalismo, advirtió Sí, esto. claro, una advertencia a la misma iglesia. Esto me hace acordar un director de mi colegio cuando nos dijo, hay que ser católico, no catolicón. Claro, claro. ¿Eh? Y va en esa misma línea. Bueno, yo lo conocí porque, bueno, soy de la Universidad del Salvador. Claro. Usted sabe que él tiene un estrecho vínculo con la universidad. De hecho, los principios rectores de nuestra universidad los redactó él, así que lo veíamos habitualmente Y en, ahora, en la universidad. vemos de todos modos que hay importancia geopolítica de quién es cabeza del Vaticano. ¿Usted Sí. ve continuidad? ¿Va a ser Parolín? ¿Qué puede pasar? No tengo ni idea. No quiero decir No, nada está bien, raro. obviamente no quiero hacer Lo único, vaticinar, pero no, pero lo único que veo, las reformas estas son que introdujo Bergoglio son irreversibles, obviamente. bueno, todos los papas, Parece ser. exacto. Yo lo que sí puedo decirle que uno ve que siempre cada papa tiene una función, ¿no? Así como, por ejemplo, Juan Pablo II tuvo una función bastante geopolítica, Sí, ¿no? acercar la cortina de hierro, nada menos. Acercar, claro, nada menos. Cada uno tiene una función. Yo creo que el Papa lo que ha hecho es acercar a la Iglesia, a este Papa, a la sociedad y acercarse a los pobres, como no lo habían hecho otros. Pero cada uno es un engranaje, no es que él inventó algo, ningún Papa inventa nada, cada uno es un engranaje de una maquinaria que es la Iglesia. Entonces, Yo no sé creo si... que no se vuelve atrás con los No, cambios. no. Cada uno viene a cumplir otra función. Esto ya está cumplida. Yo no sé Eh, si usted me escuchó antes, pero yo creo que de alguna forma la Iglesia tiene que volver a las fuentes y no dejar de alguna forma, ser de alguna forma complaciente con dar el pescado, sino comenzar volver a las fuentes y enseñar a pescar, ¿no es cierto? bueno, pero Mario, Hay grandes congregaciones que lo han hecho en Argentina. Nombremos, por ejemplo, los salesianos, donde, claro. por ejemplo, voy a ser autorreferencial, tanto a Jorge Mario Bergoglio nos bautizaron en María Auxiliadora de San Carlos. Digamos que, me parece que además tiene que... uno conoce algo la carrera sacerdotal por alguna proximidad, está bien, hay filosofía, teología, pero da la sensación que a veces hay algunas cosas que son un poco desconectadas de la realidad y que hay que hacer un buen diagnóstico, o saber hacer un buen diagnóstico para encontrar un buen remedio, de lo que nos aqueja y nos duele, que es la pobreza, ¿no? Claro. Bueno, pero no nos olvidemos que la Iglesia tiene más de 130 años, lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Sí. A partir de la encíclica Rerum Novarum. Entonces, Sí. donde ahí mostró cuál es la Sí, línea que sigue la Iglesia respecto de cómo salir de la pobreza. Pero es más Y- paliativa Sí, pero de ningún modo ni se asemeja al comunismo ni a nada que se le parezca, ¿eh? pero da la sensación Claro. que es más paliativo que ir a las causas profundas de la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, pero o sea, cuando se habla de la dignidad del trabajo y todo Sí. eso, está diciendo que la salida es el trabajo. La Claro. familia, el trabajo y, por supuesto, ayudar también al pobre. Y como, Es decir, en el momento que es pobre uno le va a decir, bueno, sí, yo voy a generar más trabajo, vale. de acá a un año vas a tener trabajo. Y no, ¿Y lógico. cómo vive esa persona? En Bueno, el entretanto, como está eh, pasando eh, ahora, que hay se haya incrementado y se han mantenido, por ejemplo, los planes sociales, aún en este gobierno libertario, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y Mauricio Macri puso más planes sociales que los que tenía Exacto, Cristina sí. también, así que Y bueno. cuando se acusa, pero bueno, nos fuimos de tema, pero, No, pero todo, es muy interesante. todo tiene que ver con todo, como Sí, decía señor, sí, un señor. gran locutor. Mauro, le agradezco mucho estos minutos para con Al nosotros contrario, un y gusto como siempre. esperemos que como a mediados de los 90 había un economista que cuando estaba comenzando a flaquear la convertibilidad decía, se llamaba Adolfo Canitrot, no sé si lo recuerda Me usted. acuerdo el nombre, pero no me acuerdo qué decía. Hay que ponerse casco. Esperemos que con todo lo que está pasando en el mundo no tengamos que poner el casco, ¿no? Sí. Bueno, es un escenario confuso. Confuso, Estos días está como mínimo confuso. confuso. Sí. Mauro, gracias por habernos Un acompañado. abrazo grande, Mario. Siempre es un Igualmente, gusto. Hasta luego. igualmente. Ahí estaba el doctor Mauro Lamon Barra, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador.